y no llegó, por eso estoy transmitiendo desde mi celular. Entonces, vamos a estudiar la palabra de Dios y estamos meditando de manera expositiva en el Evangelio de Juan. Quiero recordarles que el apóstol Juan presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Recuerden que los judíos, ¿por qué querían matar a Jesús? Porque Él se decía a sí mismo ser Hijo de Dios. Y entonces los judíos entendían que de esta manera se estaba haciendo igual a Dios. Pero Juan nos presenta precisamente su divinidad. Y hoy vamos a meditar los últimos versículos del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y recuerden, en domingos anteriores les dije que a partir de este momento es donde hay una enseñanza muy intensa del Señor Jesús hacia sus discípulos. Esta cena que estaban teniendo, podemos dividirla en dos partes. Era primero una cena común, muy aparte de la institución de la cena del Señor, que Juan no menciona, pero que está en este capítulo, y a la que con toda probabilidad no asistió Judas, pues si no sería una contradicción a lo que nos dice la propia palabra. Cuando esta cena en cierta manera común acabó, entonces es cuando salió Judas a hacer lo que Satanás ya había puesto en su corazón, como vimos el domingo pasado. Y es entonces cuando el Señor Jesús, una vez que el traidor se ha marchado, abre su corazón y sus sentimientos con toda confianza con sus amigos y discípulos, para quienes guardaba su corazón. Recordemos momentos de la enseñanza donde Jesús les dice a sus discípulos, Jesús está hablándole a toda la gente, a los judíos, y les hablaba, dice la Escritura, por parábolas. Y entonces sus discípulos le decían, oye, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a ellos no les es permitido conocer los secretos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque primero tenían que arrepentirse y restablecer esa relación con Dios. Y por el contrario, hacia ellos les dice, a ustedes sí les es permitido, y les hablaba claramente todas las cosas. También dice el Salmo 25:14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y dice que a ellos hará conocer su pacto. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Busquemos ahí en nuestras Biblias Juan capítulo 13, pero veamos ahora versículos 31 y 32. Juan capítulo 13, versículos 31 y 32. Dice la Escritura, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Este versículo explica lo que decíamos. Dice la primera parte, entonces, cuando hubo salido, ¿quién salió? Bueno, si vemos el contexto anterior inmediato, dice que Jesús le da el bocado a Judas y entonces luego salió. Y cuando vemos el griego es interesante porque dice que lo hizo rápidamente, sin esperarse, sin pensarlo. Entonces, este versículo explica lo que decíamos. Cuando hubo salido, es una referencia a Judas. Y es entonces cuando dijo el Señor, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ante la inminente consumación de la traición de Judas, el Señor Jesús, en lugar de esconderse como lo había hecho en otras ocasiones, no por miedo, lo repetí muchas veces cuando vimos estos pasajes, no por miedo, sino porque no era todavía su hora, no había llegado su hora como en otras ocasiones. Entonces el Señor Jesucristo aquí ya sí se entrega voluntariamente
y en perfecta obediencia a la muerte planeada. Por cierto, muerte que les he dicho que Dios en su presciencia significa el conocimiento anticipado que tiene Dios de todas las cosas, ya había sido planeada, ¿sabes cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahí 1 de Pedro 1, 19 y 20 dice, sino con la sangre, está hablando de que hemos sido rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego ojo lo que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. La crucifixión del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, iba a ser su exaltación hasta lo sumo. Porque nos dice Filipenses 2:9, dice, por lo cual Dios, es decir, por lo que hizo, muerte y muerte de cruz, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? El Señor. Cristo es el Señor. Dios también sería glorificado, como está diciendo el Señor Jesucristo, pues era un trabajo conjunto. El Padre y el Hijo estaban trabajando juntos, son uno. Y su nombre sería glorificado por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Y toda lengua, esa era su voluntad, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En esa manera sería glorificado el Padre, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, era la manera y era la hora de alcanzar una decisiva victoria sobre Satanás, como lo dice ahí precisamente en Filipenses, y sobre todos los poderes de las tinieblas, y de liberar a todos los oprimidos por Satanás. Satanás no va a abrir la cárcel de sus oprimidos. Él no va a desenlazar, como dice Timoteo, a los que están enlazados, en lazo, cautivos a voluntad de Él. Y por eso Jesucristo vino, para deshacer las obras de las tinieblas y liberar a todos los oprimidos por Satanás, mediante la reconciliación que Dios llevaría a cabo con el mundo en el monte Calvario. Quiero que vean 2 Corintios 5, 19, dice ahí la escritura, que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, a los hombres, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. De manera que entonces Dios proveía justicia, porque somos justificados en Él por medio de la fe, y paz para el pecador arrepentido. Esto no es automático. Esto tenía que ser por medio de una confesión. Primero, como dice ahí en Romanos 10, 9 y 10, por medio de creer en el corazón y luego una confesión con la boca. Versículo 33, vean lo que nos dice la Escritura. Dice la palabra de Dios, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Si vemos este versículo así, tal cual, podemos sacar de contexto una verdad que nos enseña la Escritura. A ver, ¿cuál es el deseo de Dios? Que donde Él está, también nosotros estemos. Él quiere tener compañerismo con el hombre. El hombre fue creado para tener compañerismo con Dios. Dice la Escritura, ahí en Eclesiastés, lo decía en mi oración de la mañana, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender esto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, que desde el momento en que Dios formó de la arcilla, del polvo de la tierra al hombre y le sopló rúa, le dio aliento de vida, el hombre tiene una parte de Dios
Bueno, el hombre tuvo una parte de Dios que le permitía tener comunión con Dios, tener compañerismo. Esa parte que tuvo de Dios el hombre murió por causa del pecado y la desobediencia cuando el hombre transgredió un solo mandamiento y comió del fruto del árbol perdido. Pero esa comunión se recupera cuando mi Señor murió en la cruz y nosotros creemos, nos arrepentimos y creemos en el sacrificio en el que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En estas palabras del Señor Jesucristo hay una advertencia precisamente para hacer reaccionar a sus discípulos y entender que lo que estaba profetizado se tenía que cumplir, y para que entonces ellos no se comportaran con insensatez y necedad. Más tarde se lo diría. Miren lo que dice Lucas, capítulo 24. ¿Quieren ver Lucas? Capítulo 24, versículos 25 y 26. Dice así la Escritura. Entonces, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todos los que los profetas han dicho. Entonces, en esas palabras encontramos que el Señor Jesús está haciendo una advertencia para hacer reaccionar a sus discípulos. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Aún estaré con vosotros un poco. Y esto es de mucha importancia para nosotros como creyentes, porque muchas veces, miren, ¿cómo está el mundo? El mundo que está gobernado por Satanás, el mundo está adormecido. El mundo está muerto espiritualmente, adormecido. Y muchas veces nosotros, siendo influenciados por ese adormecimiento en el que vive el mundo ajeno de Dios y de su voluntad, vivimos ajenos a lo que está escrito y a que tiene que cumplirse la palabra de Dios. Ni una tilde de lo que está escrito dejará de cumplirse, ni una tilde. Efesios 15, vamos a ver qué nos enseña la Escritura. Efesios capítulo 5, no tiene 15. Todavía no le escriben. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice la Escritura: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué nos enseña este versículo? Nos enseña que como creyentes no podemos vivir ajenos a lo que está escrito en su palabra. No podemos vivir ajenos a lo que está escrito en su palabra y que está profetizado. Debemos de estar alertas y con diligencia, como dice este pasaje. Dios nos ayuda a tener tal sensibilidad espiritual para darnos cuenta cómo todo lo que está escrito se ha cumplido y se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Por lo mismo, la advertencia es de que no seamos insensatos, no seamos necios de corazón. Y es interesante esto, porque cuando ahí en Hebreos nos dice algo muy importante. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? A ver, estamos viendo, hay una expectativa en todo el mundo. Es más, hasta los científicos están hablando de que al reloj del fin del mundo le quedan 60 segundos.
De hecho, creo que ya avanzaron el reloj. Ya le quedan menos segundos. ¿Sí? 60, bueno, no sé. Pero déjame decirte algo. Viendo que todo se ha cumplido. Prácticamente todo se ha cumplido. Debemos de vivir como creyentes, precisamente como lo escribió también el apóstol Juan. ¿Cómo debemos estar como creyentes? Sí, ven, Señor Jesús, ven pronto. El creyente tiene que estar siempre preparado. Y la pregunta es, si Jesús viniera en este momento, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Pensemos en esto. ¿Cuántas almas hemos ganado? Porque el apóstol Pablo dice precisamente, ¿cuál es mi corona o gozo del que me gloríe delante de mi Señor en su venida? ¿No lo sois vosotros, tesalonicenses? Ustedes, almas que yo he ganado, que Dios me ha permitido ganar. La pregunta es, ¿cuántas almas han creído por medio de ti? Porque por eso realmente es por los que nos van a dar premios. ¿Cuántas almas han creído por medio de ti? No seamos insensatos, ni necios de corazón. Seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Como creyentes debemos estar alertas y vivir siempre preparados para el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. No sea que nos suceda como a las vírgenes. ¿Qué sucedió en la parábola esta de las 10 vírgenes? Unas estaban, ¿qué? Listas. Y otras, de necias, se les acabó el aceite. Sí, entonces les dijeron a las otras, danos. No, vayan ustedes a comprar. Yo he sido diligente para estar listo. Y cuando fueron a comprar aceite, ¿qué sucedió? Vino el Señor. Y aquellas que no estaban listas, no entraron en su gozo. O como el siervo fiel que dijo, no, mi Señor, el siervo infiel dijo, no, mi Señor tarda en llegar. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a maltratar ¿a quién? A sus consiervos. Y vino el Señor. Entonces, no seamos negligentes. Debemos estar preparados. Hay dos advertencias muy serias en las palabras del Señor Jesucristo según este versículo. Primero, les dice que le quedaba poco tiempo de estar con ellos en el mundo. Y ante tal declaración, entonces encontramos la palabra esta, hijitos. Déjenme decirles que es la única vez que hallamos en los evangelios esta palabra, hijitos. Es la única vez que hallamos en los evangelios esta palabra, hijitos, y nos muestra la compasión y la misericordia que tenía el Señor Jesucristo hacia sus discípulos. Esta palabra le quedó tan grabada al apóstol Juan, que cuando escribe las cartas, cuando escribe sus cartas, vemos que usa precisamente estas palabras. Ahora, ¿qué muestra el Señor con esta palabra? ¿Qué es lo que muestra el Señor? Hablando de su misericordia y su compasión, que aunque aún eran aunque aún eran inmaduros los discípulos, son muy amados como hijos pequeñitos. Un hermano me preguntaba en la semana que cómo veía yo como pastor a Shalom. ¿Cómo ves a Shalom? ¿Cómo es la iglesia, madura o inmadura? Y yo le di varias consideraciones, pero ¿sabes qué es lo que muestra la madurez de una iglesia? Son las decisiones que se tomen y que esas decisiones sean conforme a su palabra, donde no haya ni el más mínimo reclamo cuando la palabra nos exhorte a hacer y a corregir precisamente nuestra conducta. Todos estamos en ese proceso y lo dice Filipenses 1:6, y la obra que el Señor comenzó en cada uno de nosotros la está perfeccionando, pero ¿sabes cuándo la va a perfeccionar? Hasta el día de Jesucristo. Una señal muy clara para determinar la madurez de una iglesia la encontramos precisamente ahí en Hebreos 5 del 11 al 14.
¿Quieres ver Hebreos 5 del 11 al 14? Ahí encontramos de manera clara. Hebreos 5 del 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir. A ver, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, yo estoy seguro que es el apóstol Pablo. No se sabe, pero yo creo que es el apóstol Pablo. Tengo algunas pruebas por ahí, pero dice, ¿de qué está hablando el autor de Hebreos? Está hablando de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es aquellos que están o estuvieron en la verdad, de repente ¿qué hicieron? Se apartaron hacia otro camino. Se apartaron hacia la mentira. Y está diciendo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué razón? Porque os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A ver, ¿cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? A mí me enseñaron que los primeros rudimentos, ya era nuestra maestra, la hermana Isabel, los primeros rudimentos de introducción a la vida cristiana es que yo debo de meditar las Escrituras, es que yo debo de orar, es que yo debo de tener compañerismo cristiano, es de que yo debo de dar regularmente y generosamente, es de que yo debo rendir mi voluntad a Dios, es que yo debo trabajar por Cristo. Me ortecodatre, nunca se me olvidó después de 27 años. Así me aprendí esos puntos de la vida cristiana. Son los más básicos. Ahora, analicemos nuestra vida. ¿Estamos cumpliendo con lo más básico? Eso es lo que determina nuestra madurez como iglesia. Lo más básico, orar, tener, dar, rendir, trabajar por Cristo. Sigamos leyendo. Y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Jesucristo porque es niño. Entonces imagínate, hermanos, si lo más básico, hablando de esto, lo más básico es congregarnos. ¿Cómo es que hay personas que ya tienen años en el evangelio y se le tiene que decir, oye, ven, congrégate? ¿Qué es, maduro o niño? Es niño, hablando espiritualmente. Y precisamente el Señor Jesucristo usa esta palabra, hijitos, porque es la compasión que Él tiene y la paciencia que Él tiene hacia nosotros. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es esto? ¿Qué es por el uso? Pues yo escucho la palabra de Dios y entonces yo voy allá afuera y la vivo y trato de usar esa palabra para tener un buen discernimiento y actuar y hablar bien, no mal, porque lo contrario sería ¿qué? Una niñez, una inmadurez. Después de tantos años en el evangelio. Entonces creo que ahí está la respuesta para el hermano que me preguntó. Y seguimos teniendo esas actitudes y seguimos siendo inmaduros, pero lo que debemos de recordar es, claro, que esto no sea un conformismo, de que esta obra que ha comenzado Jesucristo en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que estemos en su presencia, allá en el milenio, es donde vamos a alcanzar todos la estatura, la medida, el varón perfecto, porque si no, no vamos a entender lo que es la gloria, no vamos a poder disfrutar lo que es la Jerusalén celestial, no podremos entender. Pero no nos esperemos hasta ese entonces. No nos esperemos hasta ese entonces. Los discípulos no siempre serían niños, no siempre serían pámpanos.
Lo veremos más adelante en el capítulo 15. Jesucristo se dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. ¿Saben lo que es un pámpano? Le estaba diciendo a sus discípulos, a ellos que estuvieron, vosotros sois los pámpanos. Son brotes tiernos. Cuido mucho las higueras y cada vez que estoy aquí las riego para que den fruto. Le decía el hermano Joel en la mañana, ¿qué necesita? No, estoy viendo las higueras, cuidándolas. ¿Sí me entienden la enseñanza espiritual? No sabes el trabajo, hermano, que es preparar el miércoles y preparar el domingo en una semana 2 predicaciones. Ay, ¿qué tan difícil puede ser? A veces estoy más de 8 horas sentados al día para que como pámpanos podamos crecer y ya no ser tiernos y estar fuertes y poder dar el fruto que tanto anhelamos esas higueras en agosto. Los discípulos no siempre serían niños, pámpanos. Llegaría el momento en que ellos deberían aprender a andar solos, sin la presencia física, visible del Señor. Pero Él confiaba que toda la enseñanza los llevaría a madurar para vivir y tomar decisiones con madurez. Esa es la intención, ¿no? Enseñamos a nuestros hijos desde pequeñitos y llega el momento en que tenemos que soltarle las manos, ¿sí? Para que ellos tomen decisiones y confiamos en que las decisiones que van a tomar sean con madurez, sean con sabiduría. De igual manera, hermanos, es el cristianismo. De igual manera. Ahora, también es importante lo que dice este versículo, porque dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Era la última noche. Un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Qué nos está recordando? ¿Recuerdan esta plática que tuvo con los judíos? Y le dijo, ¿saben qué? Me buscaréis, pero no me hallaréis. ¿Por qué? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían los judíos, ¿qué? ¿Pensará matarse? ¿O se irá allá con los dispersados? ¿Por qué dice estas cosas? Pero él estaba hablando del reino de su Padre. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aunque con un final diferente en relación a estos judíos que no creyeron. Ellos, sus discípulos, deseaban estar siempre con su Señor y Maestro. A donde Él iba, ellos no podían ir, pero después irían. ¿Por qué? Porque aún no era el momento de su muerte, de los discípulos. Y mira lo que dice, por eso les decía que hay ciertos versículos que hay que tratarlos con mucho cuidado, porque así muchos sacan de contexto como pretextos y enseñan doctrinas erróneas totalmente. Hay que ver el contexto anterior, el contexto posterior, y si no es en el capítulo, pues en todo el libro. Contexto, 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 contexto. Miren lo que dice el capítulo 14, que estudiaremos en breve, versículos 1 y 3. Esto quizás les hubiera provocado a ellos tristeza. El Señor conocía en sus corazones y le dice, no se turbe vuestro corazón. Pues cómo no con esas palabras. ¿Cómo no? Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Cómo? ¿No dice la Escritura que el Mesías permanece para siempre? ¿Cómo? ¿Cómo que nada más un poco? Le dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿cuál es el deseo de él? De Jesús. Que donde él esté, también estén ¿quiénes? Sus discípulos.
Entonces, como vemos, si interpretamos que no podemos ir a donde está Jesús, estamos mal. Lo que falló no fue la escritura, sino mi interpretación de lo que dice ese versículo que estamos analizando. El Señor Jesucristo había terminado la obra para la cual había venido. El Señor Jesucristo había cumplido su propósito y la voluntad del Padre. Ellos como discípulos tenían un propósito que cumplir, una tarea que realizar, que más tarde Él mismo les daría como comisión. Después, ellos estarían con Él. ¿Cuándo? Cuando murieran, después de cumplir esa tarea. ¿Cómo? Pero ¿cómo es posible que el apóstol Pablo, un hombre que se desgastaba, que golpeaba su cuerpo, que lo ponía en servidumbre, cómo es posible que murió tan pronto? Porque Dios tiene años de vida para cada quien. Pero lo que debería de darnos satisfacción es que podamos decir cuando haya ese momento las palabras que dijo el apóstol Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está, ¿qué? Reservada la corona que Dios usará, no solamente, que Dios dará, no solamente a mí, sino a todos los que aman su nombre, a los que aman su venida. Otra vez, pregunta, ¿cómo estamos? ¿Estamos al inicio de la carrera después de años como creyentes? ¿Estamos a la mitad? ¿Cómo estamos? Eso es una reflexión. También dice la Escritura, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Me buscaréis. Ellos le iban a extrañar, pero no les dice lo que les dijo a los judíos que no creyeron en Él. ¿Sí? Me buscaréis. Y dice, pero, el adversativo, como dije a los judíos, os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Todavía ahora no, todavía no. Ellos morirían porque habían creído en Él, pero un día estarían con Él, donde Él estaría, y mientras eso sucediera, tendrían algo mejor que la presencia física del Señor Jesucristo. Tendrían una parte de Él viviendo dentro de ellos. Tendrían el Espíritu Santo que vendría a ellos como consolador, de lo que hablaremos después. El Señor Jesús, dentro de poco tiempo, ya no estaría con ellos. Pero ¿saben algo? Ellos podrían disfrutar de la comunión unos con otros. ¿Qué dice el salmista? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Ellos podrían disfrutar de la comunión unos con otros mediante el amor mutuo, en armonía y la unidad común, siendo Él mismo el vínculo que los uniría. Por esa razón nos habló y les habló en versículos anteriores de lavarnos los pies los unos a los otros, significando esto, ¿qué cosa? El perdón que debemos de tener unos por otros. El soporte, el soportarnos unos a otros, el exhortarnos, el confesar los unos a los otros nuestros pecados para que podamos ser sanados y no se envenene nuestra mente y nuestro corazón. Versículos 34 a 35. Y por esta razón les dice el Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. A ver, ¿cuál es el ejemplo de amor con el que debemos de amarnos y el que debemos de seguir? ¿Cuál es el ejemplo de amor? ¿El del hermano tal? ¿O el del hermano tal cual? ¿O el del pastor? ¿O el del otro, la otra? ¿Cuál es el ejemplo de amor? El de Jesucristo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, después de esta enseñanza,
acerca del futuro y la tristeza que podría provocarles la ausencia física del Señor, los instruye sobre el nuevo mandamiento y sobre el gran mandamiento. Y ese es el amor mutuo por medio del cual se fortalecerían. Ahora, ese mandamiento no es nuevo porque estaba en la ley, pero ahora requería una renovación porque se había corrompido en su expresión. Ahí en Mateo capítulo 22, aquí le cambio, está bien, Mateo capítulo 22, versículos 34 en adelante, vean lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 22. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué hipócritas, ¿verdad? ¿Estaban amándole? ¿Preguntándole esto para tentarle? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido podría ser un nuevo mandamiento? Pues en el que antes fue dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora el Señor dice que os améis unos a otros. Dice: amarás a tu prójimo, pero también decía: aborrecerás a tu enemigo. Pero hay que entender ese contexto, porque ese contexto que se le dice a Abraham era por la relación que no debía tener con todos aquellos paganos que vivían a su alrededor, que les podían hacer caer acerca de la fe. ¿De qué manera debía expresarse este amor? Hablábamos ahorita del ejemplo: de la misma manera que yo os he amado, dice el Señor Jesucristo. ¿De qué manera nos amó el Señor Jesucristo? Pues Él soportó nuestro pecado a pesar de nuestro rechazo. Él vino a buscarnos y se entregó por completo al morir en la cruz por nosotros. Por esas razones debería de renovarse. Por esas razones debería renovarse. Miren lo que dice Efesios 3. Recuerden que los judíos habían cambiado, estos fariseos y escribas habían cambiado el buen sentido de la ley. Decían: honra a tu padre y a tu madre. Y entonces ellos decían: no, pues con lo que yo pueda ayudar a mi padre y a mi madre, pues eso ya cumplí. Pero era el verdadero espíritu de la ley. Y acerca del amor estaba sucediendo lo mismo. Efesios 3, 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En estos versículos se nos habla en referencia al amor de Cristo. Ese amor que debemos de imitar, ese amor que debemos de seguir como ejemplo, para que podamos ser plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad y cuál sea la altura de ese amor. Es decir, que en todas direcciones. Sí, yo te amo, pero de lejitos. Eso es lo que dice la Escritura. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Hay un razonamiento lógico. Si no podemos amar a nuestro hermano, si no podemos soportar, si no podemos perdonar, si no podemos amar a nuestro hermano que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos? Esto es lo que dice también Juan ahí en sus cartas. El Señor Jesucristo, ¿de qué estaba hablando?
El Señor Jesucristo estaba hablando de la parte práctica de las relaciones entre los creyentes. Él había visto que había problema entre sus discípulos. De repente a unos se les ocurrió la idea brillante: me voy a acercar a Jesús y le voy a decir, más bien usando a su mamá, ¿no? Señor, quisiera pedirte que mis hijos, el uno y el otro, estuvieran a tu lado. Y los otros dijeron, se enojaron, dice la Biblia, se enojaron. ¿Por qué? ¿Pero se enojaron por esa petición? No, se enojaron, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Había habido problema entre los discípulos. Y esos problemas tenían que lijarse a través, por medio del amor, el ejemplo de amor que Él les había dado. Estaba hablando de la parte práctica de las relaciones entre los creyentes. El Señor está hablando a sus discípulos creyentes que pertenecían a la iglesia que Él mismo había establecido. Y sus discípulos ahora debían manifestar el amor, no solamente de palabra, sino de conducta. Sí, porque decimos, te amo, te quiero mucho, pero por detrás no detenemos la lengua para hablar mal del hermano y demás. ¿Ya viste? ¿Eso es amor? La palabra que usa el Señor Jesucristo para amor en este pasaje es agape, que viene del sustantivo ágape. Y el amor ágape del que habla el Nuevo Testamento es un amor incondicional. Así como yo os he amado. Ese es el amor de Cristo. No nos tomó en cuenta nuestros pecados. Es un amor que nació de la voluntad. El amor del que está hablando nuestro Señor Jesucristo y que deberíamos tener unos por los otros es el de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Es el de perdonarnos los unos a los otros como Cristo nos perdonó. Es el amor que sufre el agravio y no busca la venganza. Es el amor que es benigno. Ese es el amor ágape, que desea lo mejor para el otro. Es el amor que no envidia. Es el amor que no se jacta, que no se envanece, viendo por debajo al hermano porque yo estoy más preparado que tú o demás. Es el amor que no hace nada indebido. Es el amor que no busca lo suyo. Es el amor que no se irrita. Es el amor que no es rencoroso. Es el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Estamos muy lejos, ¿no? De alcanzar esa clase de amor. Muy lejos. Pero cada día es una oportunidad para seguir el ejemplo de esa clase de amor. De ese ejemplo, de esas pisadas que nos dejó Jesucristo. Y que entonces esa tan grande nube de testigos que está en nuestro alrededor conozcan que verdaderamente somos sus discípulos por medio del amarnos los unos a los otros. Ahora, no es tan malo el panorama. Esta palabra hijitos nos muestra la compasión y el amor que tiene Jesús, que tiene Dios por nosotros a pesar de nuestra inmadurez. Pero como pastor, les decía yo que alguien me preguntaba, ¿cómo ves a Shalom? Una manera de ser maduros es hacer conforme, es actuar y es hablar conforme a lo que dice la Escritura. Y hay personas nuevas que están llegando a Shalom y esas personas nos han dicho que un sello característico de nosotros como iglesia es precisamente ese amor. Ese amor que mostramos unos por otros. Pero ¿sabes qué? No es suficiente. No hemos llegado, no estamos ni siquiera cerca. Por eso cada día debemos de seguir su ejemplo. ¿Qué ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo? Ahí lo dice también en 1 de Pedro con respecto a nuestros enemigos. Dice, el cual cuando maldecían, ¿qué hacía? No, pero entonces, no decía nada. Él encomendaba la causa a quién. Cuando sufría, ¿qué hacía? Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Ahí en 1 de Pedro, ahí nos lo dice de manera clara. Vamos a orar. Padre Celestial,
Gracias, Señor, por tu palabra. Ciertamente, Señor, nos conviene, si tú nos ayudas a poner en práctica, Señor, esto que nos dices, no solamente de palabras, sino también de hecho. Pero, Señor, reconocemos que separados de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor, para que no nos desanimemos, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no hemos combatido, Señor, contra el pecado, contra la sangre, como lo hiciste tú, Señor. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, ayúdanos a tener paciencia los unos por los otros y sobre todo, Señor, ayúdanos a tener tal madurez para que cuando alguien haya ofendido al otro, pues también tengamos esa clase de amor para pedir perdón, para buscar la reconciliación. Porque todos somos diferentes, venimos de caracteres diferentes, pero tenemos algo que nos une y es la sangre de Jesucristo. Y tenemos un carácter que imitar y es el carácter de Jesucristo. Tenemos una medida a la que llegar y ese es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús lo pedimos todo y damos las gracias. Amén.